Saludos, bienvenido a otro video más. En este momento vamos a iniciar con una serie de tutoriales donde vamos a explicar el paso a paso para que podamos vincular nuestra aplicación de Visual Studio, en este caso en C#, con la base de datos. Decirle, como hablábamos en clase, que vamos a necesitar de ciertas herramientas para que podamos trabajar tranquilamente, y aquí les indico cuáles son dichas herramientas. Vamos a estar utilizando como motor de base de datos MySQL From. Ese es nuestro motor de base de datos, que aquí lo tengo instalado. From. Aquí está. Ya tengo la base de datos lista. También vamos a estar utilizando la versión de Visual Studio Profesional 2017. Visual Studio 2017 Profesional. Aclararle que el tutorial funciona para cualquier versión, pero en mi caso estoy utilizando la 2017, que es la profesional. También vamos a necesitar un conector .NET para poder hacer el vínculo entre el motor de base de datos y la aplicación en Visual Studio 2017, específicamente en C#. Entonces, me gustaría aclarar un poquito con respecto al conector .NET. Fíjense, Visual Studio y el motor de base de datos son herramientas distintas. Entonces, por ende, se necesita el conector .NET para que se pueda hacer el vínculo entre dichas plataformas. Aquí les muestro. Fíjense, aquí tengo el motor de base de datos, en este caso para poder crear las bases de datos de manera más intuitiva. Está el Front y Visual Studio, que es una plataforma totalmente independiente. Aquí lo podemos ver en el escritorio, aquí en mi pantalla. Entonces, el papel esencial que juega el conector .NET es para poder hacer el vínculo. Si vamos a Google, existen distintas versiones de conector.net. Ponemos conector.net y nos van a aparecer distintas versiones. En mi caso voy a trabajar con la versión 6.5. Aquí me pide que elija el sistema operativo. En archivo puedo visualizar las distintas versiones. Ustedes pueden utilizar la versión que necesiten. Yo estoy utilizando la 6.6.5, que es este que está acá. Decirle que si tienen Visual Studio 2022, necesitan utilizar de la versión 8.1 hacia arriba. Es solamente elegir la versión que necesitan. Acá le dan a descargar. Si se fijan, y la descarga se ejecuta rápidamente. Entonces, luego de descargar, procedemos a instalar dando doble clic encima y ejecutar. Un archivo muy liviano, solamente pesa 12.7 megabytes. Entonces, vuelvo acá a la explicación que estaba realizando. Luego que ya hayamos instalado el conector.net, nosotros debemos de referenciar dicho conector aquí en Visual Studio. ¿Por qué? Bastante fácil. Vamos a iniciar por nuestra conexión. La conexión tiene una serie de funciones que, si no tenemos el vínculo del conector.net, no van a funcionar. Y aquí les muestro la forma de cómo instanciar el conector. Del lado derecho voy a ir a referencias y me voy a dar cuenta que está referenciado. Vamos a suponer que no esté referenciado. Voy a quitar la referencia. Inmediatamente aquí me sale una serie de errores. Y esos errores, aquí están los errores. Esos errores se arreglan haciendo la referencia al conector.net que ya tengo instalado por defecto. Si quiero visualizar si está instalado verdaderamente, voy aquí al panel de control. Voy a desinstalar un programa y busco conector.net. Fíjense, aquí está mi servidor
Está el conector ODBC que lo vamos a explicar en otros videos, y también tengo el conector .NET, míralo ahí, 6.6.5. Entonces, ya que está instalado, voy a agregar la referencia que acabo de quitar. Clic derecho, agregar referencias, y busco aquí miren que en ensamblaje tengo framework, tengo extensiones y también tengo las recientes. Fíjense, en extensiones tengo una serie de extensiones que por defecto vienen integradas, y aquí en extensiones deben aparecerme MySQL Data 2 veces. Ojo, aquí solamente me va a aparecer esta opción si ya tengo instalado mi conector.net, y también en recientes, pero en este caso, si no lo hemos instalado, debemos buscarlo aquí en extensiones. Voy a buscar mysql.data, acá, le doy a aceptar, y los errores deben, miren, inmediatamente agregué las referencias, se fueron los errores de mi conexión. Eso por ese lado. Ahora, lo esencial, que ya tenemos nuestra referencia, lo esencial para nosotros poder conectar nuestra base de datos con el proyecto, en este caso en mi proyecto se llama Clarasoft, acá está Clarasoft. El primer archivo que debemos de crear es un archivo para la conexión, al cual llamé connection mysql.cs. ¿Por qué? Ahora le explico. Creamos una clase para la conexión de manera general, de manera tal que podamos invocarla desde cualquier otra clase o cualquier otra entidad en la cual vamos a referenciar por medio de una clase. Entonces, creé mi conexión de manera genérica, le llamé connection.mysql, voy a agregar una clase, aquí, agregar clase, le voy a poner class ejemplo para que veamos la diferencia. Y aquí tengo mi clase creada. Ahora, como es una conexión y yo necesito invocarla desde cualquier clase que esté en el proyecto, aquí donde dice class ejemplo, voy a ponerle delante public para poder invocarla. Y esto me asegura que la clase se crea, la clase de conexión se crea una sola vez y la puedo invocar desde cualquier otra de las entidades que voy creando. Otro dato, chicos, es la necesidad de crear las clases y ponerle un nombre alusivo a la entidad en la cual se está trabajando. En este caso, como es la conexión, le puse connection MySQL. Si fuese una clase tutor, aquí tengo una y le puse tutor. Si es artículo, class artículo. Entonces, por cuestión de tiempo, voy a volver aquí a este lado a mostrar la conexión. Entonces, luego que tengo mi clase creada, voy a traer esta parte para acá, para seguir explicándolo aquí de este lado. ¿Cuáles son los campos que necesito para mi conexión? ¿Cuáles son los datos de mi cadena de conexión? Tengo el host, que por defecto es localhost. Tengo el usuario de base de datos, que también por defecto es root. La contraseña, dbPassword aquí, dbpwe, database password o contraseña de base de usuario. Aquí tengo, en este caso estoy usando del 1 al 8. Tengo también una variable llamada database o base de datos que está haciendo alusión a que se conecte con la base de datos llamado cuarto A, que es esta que está aquí. Y también tengo el puerto. En mi caso puse port 3306. Recuerden que estamos trabajando con el puerto 3308 de su computadora. Ya ustedes que visualizan este video, que son usuarios externos, aquí van a poner el puerto que estén utilizando en su computador. Y aquí podemos visualizar el puerto yendo al motor de base de datos. Estoy usando el 3306. Entonces, ya que tengo mis variables creadas, voy también a copiar la parte de la cadena de conexión, que es estas simples líneas de código. Y la voy explicando paso a paso. Aquí la pego. En primera instancia creamos una variable que sea de solo lectura llamada ConnectionString. Voy a crear un método constructor, lo voy a cerrar para que se visualice, se llama public
connection MySQL para la conexión. Aquí mando mi cadena de conexión. Fíjense, la cadena de conexión tiene el servidor, que host, eso es por defecto. Deben copiarlo tal cual está. El user ID, el usuario es dbuser. El password es la variable PW que creamos arriba. La base de datos a la cual se va a conectar es database. Y el puerto es port. Y también aquí le pusimos que tenga seguridad integrada. La pusimos en true. Y se cierra el método constructor. Si se fijan, tenemos errores. ¿A qué se debe ese error? A que no estamos haciendo una instancia de la clase que necesitamos para que se pueda utilizar estas sentencias o funciones que vienen integradas. Y eso lo arreglamos con un using, una referencia mysql.data.cliente, punto y coma. Vamos a colocarlo aquí en inglés. Y si se fijan, entonces voy a cambiar esta parte, clase ejemplo, para que retorne los valores. En nuestro caso vuelvo acá para que no se me confunda. Entonces, ¿cuál es la intención? Ya mostré aquí el paso a paso de las partes que tiene. Vuelvo aquí a mi cadena de conexión para que no se me confunda. Tengo la variable tesoro lectura, tengo la conexión como tal, connection MySQL, fíjense, connection MySQL, los nombres coinciden. Y abajo tengo un método para asignar o conseguir mi cadena de conexión. Aquí lo tengo que sea protegido. MySQL connection, un get connection, y dentro le pongo que retorne la cadena de conexión que estoy utilizando. Y con este simple procedimiento, con esta clase así, como se ve bastante simple, voy a tener una clase general que va a permitirme conectarme las veces que sea necesaria a mi servidor o a mi motor de base de datos para poder realizar el CRUD, ya sea crear, insertar, actualizar o eliminar. Voy a borrar la clase ejemplo hace un momentito. Voy a ejecutar para que hagamos una pequeña prueba. En este caso voy a mostrar un formulario sencillo que me permite guardar el nombre, apellido y el contacto. En este caso a la clase tutor, que es esta que está aquí. Tengo 3 campos. Vamos a ver. Aquí le pongo José Pérez. Y le voy a dar a guardar. Me dice que el registro fue creado con éxito. Voy a refrescar aquí el motor y me sale José. Eso se debe a que en la cadena de conexión a la base de datos yo bloqueé 2 campos y dejé que solamente me asignara un solo valor. Entonces, la parte de la clase para cada una de las entidades lo voy a explicar en el siguiente video.